Porque no le había dado a Vale, grabar, ¿vale? vale, Genial, vale. le he dado ahora, gracias. Bueno, los criterios que tienen en cuenta los buscadores, ¿vale? Como os contaba, a medida que van cambiando los criterios, la gente encuentra la forma de hacer la trampa y entonces los van ajustando con el tiempo, ¿vale? Y además, como cada vez hay más cantidad de webs en Internet, pues también tienen que ir afinando estos criterios, ¿vale? Entonces, Google tiene en cuenta, en general los buscadores, ¿vale? Dos criterios fundamentales. Uno es la autoridad y otra es la relevancia, ¿vale? Entonces, ¿cómo miden la autoridad? La autoridad de una marca, por ejemplo, ¿no? Pues la miden mirando el número de enlaces que hay desde otras páginas web con buena reputación hacia esa web, ¿vale? La lógica que hay detrás de esto es que si muchos te enlazan es porque tu contenido es de buena calidad y es interesante, ¿vale? Y para matizar este criterio, ¿vale? Y evitar que la gente intente posicionar una web solo consiguiendo enlaces, también se tiene en cuenta la relevancia. Y esto lo que hace es intentar discernir si el contenido que ofrece una página realmente tiene relación con la búsqueda, ¿vale? Que ha hecho el usuario. Entonces, para eso, lo que hacen los robots es analizar semánticamente el contenido, ¿vale? Y lo que están buscando es saber sobre qué estás hablando, ¿vale? Y esto aquí parece muy fácil, entonces, ¿no? La receta es conseguir que muchas webs te enlacen, conseguir enlaces, ¿no? Entonces, al principio, cuando empezó el SEO, eso era lo que hacíamos todos. Íbamos a directorios de enlaces, dábamos nuestra web de alta en millones de directorios, hacíamos intercambios de enlaces, si teníamos más de una web enlazábamos de una a otra. Y durante los años los expertos del SEO pues, nos hemos vuelto creativos buscando maneras de acelerar el proceso, haciendo pequeñas trampas, intercambiando, comprando. Y entonces Google de repente dijo, esto no puede ser porque esto es como una especie de caos y aquí realmente no estamos consiguiendo lo que queremos, que es que el contenido que aparece en los primeros puestos sea el mejor contenido, ¿no? Y ahí empezó a cambiar. Y empezaron estas actualizaciones del algoritmo de Google que vienen de vez en cuando y a veces te llevas un susto porque de repente tu posicionamiento hace... Entonces, se dieron cuenta que se estaba convirtiendo en práctica común comprar y vender enlaces, ¿vale? Para posicionar cualquier página web que en realidad no era relevante. Entonces, se ha estado actualizando el algoritmo y se ha dado un giro de 180 grados y entonces cosas que antes podían servir para posicionar tu web ahora están muy penalizadas, ¿vale? Entonces, han logrado... se han volcado los esfuerzos en intentar medir si el contenido es verdaderamente de calidad, ¿vale? Y entonces no hay un camino rápido hacia el posicionamiento en los primeros puestos, esto se ha hecho cada vez más difícil, ¿vale? Google lo que quiere es ser el buscador preferido de todos, entonces necesita de verdad que sus resultados, los que ofrece, sean los mejores para que la gente siga queriendo buscar en Google frente a otros buscadores, porque la calidad, o sea, si yo voy a buscar algo, lo que quiero es que la respuesta sea lo que yo estaba buscando, ¿vale? Si lo que me ofrece, o sea, si yo busco, por ejemplo, busco cómo hacer una página web en WordPress, hago clic en un post que parece que va sobre ese tema, lo abro y lo que me están haciendo es intentar vender un servicio de diseño web, pues diría, oye, esto no es lo que yo he buscado, yo quería buscar cómo se hace para hacerla yo, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere evitar Google, ¿no? Que utilicemos las técnicas de SEO para posicionar contenidos que realmente no tienen que ver con las búsquedas, ¿vale? Y entonces con estos robots lo que tiene que hacer es leer el contenido que hay en tu página web, ¿vale? Para saber si tú realmente estás hablando y estás, digamos, y tu contenido es de suficiente calidad. Entonces los robots lo que hacen es analizar las palabras, porque es lo que pueden analizar realmente, ¿no? Cuando analizan las palabras, los robots están buscando las famosas palabras clave de las que vamos a hablar en un ratito, pero están buscando cualquier referencia a la temática sobre la que tú eres experta o experto, ¿vale? Entonces, van a estar buscando sinónimos, van a estar buscando frases, van a estar viendo a quién enlazas y quién te enlaza, ¿vale? Van a estar mirando todo y vamos a ver como uno a uno un poco los criterios, ¿vale?
Entonces, aquí tenéis una lista que vamos a desarrollar algunos de ellos, ¿vale? La antigüedad del dominio, por ejemplo, que es un criterio que es bastante fastidioso cuando abres una web por primera vez y le pones un dominio nuevo, porque simplemente por tener un dominio nuevo, pues vas a tener un tiempo en el que no vas a aparecer en los resultados de búsqueda bien posicionado, ¿vale? La velocidad de carga de la web, ¿vale? ¿Por qué? Porque no solo les importa que los contenidos sean de calidad, sino que la experiencia de las personas que buscan en tu página web sea agradable. Es decir, no quieren una web que llegues, de estas veces que pasa que es desesperante, que te metes en un resultado y no carga, o luego resulta que no es legible, o entonces necesitan que la experiencia sea buena, ¿vale? Que el contenido sea responsive se refiere a que se adapte a todo tipo de dispositivos, ¿vale? Que se vea bien desde un ordenador, desde un móvil, desde un portátil. Luego, que no haya errores dentro de la web, como pueden ser los enlaces rotos. La usabilidad es como la facilidad de utilización de la herramienta, ¿vale? La accesibilidad significa que facilitemos a las personas que pueden tener limitaciones por problemas de vista, el poder acceder a los contenidos, ¿vale? Y que funcionen bien, por ejemplo, con herramientas que usan las personas que no ven bien para leer el contenido de la web. Y bueno, eso sería un poco la accesibilidad, ¿vale? Que se actualice el contenido constantemente. Quiere decir que lo estás revisando, estás creando contenido nuevo y que además estás revisando tu contenido y actualizándolo si es necesario porque hay algún cambio. El que generes nuevo contenido original, multimedia, de calidad y en cantidad, ¿vale? La relevancia de tu marca en redes sociales, entrantes, o sea, enlaces entrantes desde otras páginas web, pero, ojo, aquí matizamos, relevantes. Si yo soy experta en diseño web y me está enlazando desde una charcutería, ese enlace no me está ayudando, ¿vale? Si esa web es una web recién hecha, sin ninguna antigüedad, tampoco me está ayudando, ¿vale? Si esa web no tiene autoridad y buen posicionamiento, ese enlace realmente no me sirve de nada, incluso me puede hacer mal. Para que os hagáis una idea, yo diseño páginas web y práctica habitual entre los diseñadores es cuando tú haces una página web en el footer poner diseñado por y un enlace a tu página web. Pues yo no pongo el enlace a mi página web porque esos enlaces me penalizan, ¿vale? Pongo el nombre de mi marca y la gente pues tendrá que buscarme, no será tan fácil, pero esos enlaces penalizan un montón, ¿vale? Luego también la cantidad de visitas que recibes en tu web, el tiempo que las visitas pasan en tu web, el porcentaje de rebote, que es la gente que entra y sale enseguida en menos de un minuto porque el contenido no le interesaba. Luego las URLs son el texto de los enlaces, ¿vale? Los enlaces permanentes, cada página, cada entrada, cada imagen tiene un enlace, ¿vale? Y que esas URLs sean amigables. Esto significa que la URL, por ejemplo, de mi página de contacto debería ser creatiburon.com/contacto, no creatiburon.com/2022 840 xxx, ¿no? O sea, que tiene que ser una URL que tenga que ver con el contenido también, ¿no? Nos vamos a poner ahora en la parte del SEO que es más técnico, ¿vale? Y aquí van a estar desarrolladas cosas que hemos mencionado antes, ¿vale? La elección del dominio es importante, ¿vale? Por un lado hemos hablado un poco de la antigüedad por encima y os he dicho que este es el criterio más duro para un negocio que empieza, porque si yo pongo mi dominio nuevo, de cero, pues esto significa que no voy a aparecer en los resultados de búsqueda durante bastantes meses, ¿vale? O sea que va a tener un tiempo hasta que Google empiece a darle visibilidad a mi dominio. Pero esto no significa que no voy a aparecer cuando la gente busque mi dominio. Es decir, si la gente, cuando yo empecé con Creatiburón, buscaba Creatiburón, sí que aparecía. Pero es que yo quiero aparecer cuando buscan diseño web, cuando buscan
diseñador web en Collado Villalba o algo así. No quiero aparecer cuando buscan Creatiburón, porque Creatiburón solo lo va a buscar alguien que me conozca. Y lo que queremos con el SEO es aparecer en las búsquedas cuando alguien busca lo que ofrecemos, no cuando alguien busca nuestra marca, porque lo que queremos es llegar a gente que no nos conoce, ¿no? Entonces, cuando tienes una web nueva, como te digo, es más difícil, pero no significa que no haya que digas, guau, pues entonces, ¿para qué me voy a poner con esto? Al contrario, lo que tienes que hacer es meterle mucha caña al tema, ¿vale? Lo que significa esto es simplemente que un dominio más antiguo va a haber resultados antes, ¿vale? O sea, si tú te pones con un dominio más antiguo y haces el mismo trabajo que con uno nuevo, el antiguo verá resultados antes. De hecho, esto es un criterio que tiene bastante peso y hay gente que se dedica a comprar y vender dominios y entonces tú compras un dominio que ya tiene cierta antigüedad, ¿no? Claro, sale muchísimo más caro. Incluso se traspasan páginas web. A veces merece la pena, si tienes la posibilidad de invertir, hacerlo de esta manera. Pero bueno, en general todos vamos a partir aquí con un dominio nuevo seguramente, o a lo mejor tenemos una página web que hicimos hace un par de años y la hemos tenido ahí un poco abandonada y entonces esas personas que se pongan ahora a trabajar el SEO verán resultados antes, ¿vale? Luego, las palabras elegidas para el dominio también son importantes. Si contienen las palabras clave principales, pues mejor. Pero esto os lo dice alguien que se dedica al diseño web y su dominio es creatiburón.com. Y eso no significa que sea imposible posicionarme como diseñadora web. Hubiera sido más fácil si hubiera puesto Creatiburón diseño web, ¿no? Pero en el momento yo no era experta en SEO. Cuando yo empecé con Creatiburón, a lo que me dedicaba era ser community manager, ni siquiera diseño web. O sea, mi dominio es muy antiguo, tiene como 14 años, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, ¿es deseable? Sí. ¿Es indispensable? No, porque el trabajo del SEO no solo se hace en el dominio, ¿no? Se hace con todos los contenidos que vamos creando y tenemos posibilidades de meter palabras clave en la web por todas partes, así que tampoco es de vida o muerte, ¿vale? Y luego está también la terminación del dominio, ¿vale? Si es .com, .es. En España tenemos .es que favorece el posicionamiento local, el posicionamiento en España. Por ejemplo, .com, si tu web está en español, lo que va a hacer es favorecer el posicionamiento en todos los países de habla hispana. O sea, que te vas a posicionar en España y te vas a posicionar en México. Y te vas a posicionar también probablemente en Estados Unidos, que hay muchos hablantes de habla hispana, ¿vale? .org y .edu tienen ventajas que es, a la hora de posicionarse, pero están reservados, ¿vale? .org es para organizaciones sociales sin ánimo de lucro y .edu es para instituciones educativas. Entonces, normalmente si tu negocio se dirige al público de España, yo elegiría la terminación .es también. Elegir .com, si tú no puedes ofrecer servicios a países de habla hispana, de América Latina, por ejemplo, puede darte trabajo extra. Por ejemplo, yo recibo peticiones de presupuesto desde México, desde Argentina, etcétera, pero son clientes que nunca cuajan porque los precios en euros les resultan demasiado caros, o sea que realmente pues te quita, o sea, te hace perder un poco tiempo. Entonces, si queréis posicionaros en España, vuestros clientes están en España, tenéis un negocio local presencial, yo elegiría siempre .es, ¿vale? A no ser que vayáis a hacer exportación o que el producto que tengáis se pueda vender fácilmente o el servicio fuera de España. Otro criterio que es súper importante es la elección del alojamiento web. El dominio es, digamos, si fuera tu web una casa, el dominio sería la dirección, calle tal, número 1, ¿vale? El alojamiento web es la parcela, es donde están alojadas, donde están guardados todos los archivos informáticos que componen la página web, ¿vale?
Es súper importante porque influye mucho en la velocidad de carga, concretamente en el tiempo de respuesta del servidor, ¿vale? Y el tema es que si tú tienes una web maravillosa, has hecho todas las cosas que tienes que hacer para que vaya veloz, pero por ejemplo la tienes alojada en Ionos, y digo Ionos como puedo decir otros alojamientos de estos que son como muy baratitos y muy masivos, ¿vale? Alojamientos que son muy grandes, son como monstruos. Ionos es un monstruo, es una empresa enorme. La calidad del alojamiento es tan mala que tu web no se va a posicionar bien en buscadores por más que hagas bien las cosas, ¿vale? Otra cosa en la que influye es en la limpieza de la instalación, es decir, en que el código de la instalación esté limpito, y eso es importante. En la seguridad de la página web, que también es súper importante, ¿vale? Porque un alojamiento bueno lo que hace es escanear tu web de vez en cuando, diariamente, ¿vale? Para encontrar software malicioso, previene, detecta y soluciona hackeos, ¿vale? Y Google penaliza a webs que tengan, obviamente, software malicioso, estén hackeadas, etcétera, ¿vale? Las detecta, las marca como no seguras. Seguro que muchas veces os ha salido alguna advertencia. Y también influye en una cosa que llamamos las caídas de servidor, ¿vale? Los alojamientos estos masivos y baratos, cómo funcionan es que en realidad tú estás compartiendo el espacio con un montón de páginas web, ¿vale? Porque son muy masivos, tienen muchísimos clientes. Entonces, ¿qué pasa? Que el tráfico que tengan las otras páginas web influye en la tuya. Es decir, si de repente una página web, porque sale ese negocio en la tele, imaginaos, de repente reciben 1 millón de visitas en un día, colapsa todo el alojamiento compartido y todas las páginas web que había ahí alojadas experimentan una caída de servidor, que desaparecen de internet durante horas, ¿vale? Entonces, Google eso también lo detecta cada vez que hay una caída de tu web, o sea que tu web no está en internet, lo detecta y lo penaliza, ¿vale? Digamos que Google y los otros buscadores tienen a tu web fichada, ¿vale? Entonces tienen tu web fichada y saben perfectamente cuando tu web de repente desaparece porque ha tenido un error o lo que sea. Y si esto es constante, pues te penaliza también. Por eso el alojamiento tiene que ser de muy buena calidad, ¿vale? Luego, este curso es de SEO para WordPress, entonces esto en realidad pues es como para hacer un poco hincapié, ¿vale? O sea, no todos los gestores de contenido, que son las herramientas que se pueden usar para hacer páginas web, están preparados para trabajar el posicionamiento. Entonces, hay un tipo de gestores que yo los llamo hazlo tú mismo, ¿vale? Como Wix, Webnode, Squarespace y WordPress.com, que no es lo mismo que WordPress.org, ¿vale? Que es lo que utilizamos para diseño web profesional, que es software libre. WordPress.com es una plataforma que te permite hacerte una web usando una versión muy limitada de WordPress y te regalan el alojamiento, ¿vale? Y tienen muchas limitaciones a la hora de posicionarse, ¿vale? Primero, porque el alojamiento web que ofrecen, como es regalado, es de muy mala calidad, o sea, esto de las caídas es muy habitual, los tiempos de carga son muy malos, ¿vale? Y también normalmente las webs diseñadas suelen dar problemas, sobre todo en el tema de la responsividad, ¿vale? Que es la adaptación a distintos tipos de dispositivos, no funcionan bien en todos los dispositivos, y en la usabilidad, ¿vale? Que es la experiencia de los usuarios a la hora de intentar realizar tareas sencillas en la web, como contactar, como comprar algo, los problemas con los que se encuentran, ¿vale? Y luego no te permiten trabajar muchos de los ejes clave que son importantes para el SEO, ¿vale? Otros constructores que son de software libre y que han sido muy populares durante mucho tiempo, como Drupal o Joomla, se están quedando obsoletos totalmente, ¿vale? También puntúan bajo en responsividad y usabilidad, y también permiten trabajar eso de forma muy limitada, ¿vale? Mariana, perdona. Hay Sí, 2 preguntas sí. de Carla, que ha escrito por el chat que quería hacer una pregunta, y Esther de Ubuntu también tiene una pregunta.
Vale, déjame un segundo que lea esta última frase, Sí. ¿vale? Y uy, perdón, que se me ha ido para adelante. Y hacemos una pausa para preguntas, ¿vale? Fenomenal. Vale, lo que quería decir último es que WordPress.org, el software libre de WordPress, es el único gestor de contenidos que viene totalmente preparado para trabajar el SEO profundamente, ¿vale? Y ahora ya, preguntas. Hola, me he puesto audio, ¿puedo? Sí, sí, sí. Ah, vale. Pues a ver, te quería preguntar con esto que has dicho de Ionos, ¿no? De Ionos, que tampoco se puede trabajar muy bien el SEO. Yo tengo mi página, o sea, hice un diseño ad hoc de la página con programadores y demás, o sea, no es de plantilla ni nada, pero está alojada en Ionos. ¿Esto significa entonces que no puedo trabajar muy bien el SEO? ¿Se puede modificar esa historia? ¿Cómo? Puedes trabajar el SEO, ¿vale? El tema es que siempre vas a tener la limitación de la calidad del alojamiento. Mi consejo sería migrar tu web a un alojamiento de calidad, ¿vale? Porque lo que estamos viendo ahora de SEO técnico es como si fueran los cimientos del trabajo de SEO. Ajá. Nosotros vamos a aprender a trabajar el SEO, pero si no están bien los cimientos, siempre vas a tener esa limitación, ¿vale? Es como si te faltara, partes con una desventaja que no puedes salvar, o sea, porque nunca vas a poder tener una buena velocidad de carga estando en un alojamiento malo, ¿vale? Entonces, mi consejo en este caso sería pensar en invertir en un alojamiento de mejor calidad. Vale, y eso no hace que se modifique de ninguna forma el dominio, ¿no? O sea, yo todo lo mantengo, lo único que al migrar no parte de cero, ¿no? Exactamente, tú puedes migrar tu web completa, tu dominio completo, todo a un alojamiento de buena calidad y en los alojamientos buenos además te ayudan en este proceso, ¿vale? Y es fácil, no es, o sea, fácil relativamente, quiero decir, no es una pesadilla de lo que hay que hacer, ¿vale? Con la ayuda del servicio técnico del alojamiento que elijas, la puedes migrar. Vale, y no se pierde nada entonces en ese proceso. Vale, vale, gracias. Hola, buenos días. No sé qué. Perdón, me espero. No, adelante, tú primero, por favor. Vale, Esther, cuéntanos. Vale, muchas gracias. A ver, referente al tema de todo lo que tiene que ver con la terminación del dominio que se está explicando del punto es, por ejemplo, nosotros somos justo una organización sin ánimo de lucro porque somos un club deportivo que a la vez nos dedicamos a la educación porque hacemos un trabajo deportivo, sobre todo a niños, ¿no? ¿Nos recomiendas entonces en ese caso sí tener el .org para que nos ayude a la hora del posicionamiento? Porque es que a nosotros nos recomendaron el .com por la base de tupon.com porque todo el mundo busca .com. Y fue el gran esa recomendación no tiene sentido, porque encima si sois un club deportivo, sois totalmente, vuestro público es local, ¿no? O sea, no te interesa posicionarte ni siquiera en otra comunidad autónoma casi. Entonces, ir a .com que te va a posicionar en México, tú imagínate, qué tontería, ¿no? Es que cuando te he oído me ha parecido, o sea, que la hemos liado porque el dominio encima lo compramos relativamente hace poco y va a ser, o sea, y nos recomendaron eso, el .com, y dijimos, pues .com, lo que hace la ignorancia, claro. Te fías de alguien que se supone que entendía. Por mi experiencia, .org da resultados bastante más rápido que un .com, porque Google te va a favorecer solo por ser una entidad sin ánimo de lucro. Si luego te lo curras, te favorecen. Lo sé porque he trabajado con las dos terminaciones y el .org ha tenido resultados mucho antes. Vale, y con respecto a lo del alojamiento de la web, que has estado hablando de alojamientos de buena calidad, de las empresas estas, para que luego te posicionen o no, para que sean mejores o peores, ahí también nos dijeron que utilizábamos el sitio SiteGround, que trabaja también con WordPress, pero claro, ahora veo que hay un WordPress que sí que funciona y otro que funciona peor. A ver, no te preocupes. WordPress, o sea, SiteGround está fenomenal, ¿vale? Es un proveedor de alojamiento de los buenos, o sea que ahí lo tenéis. Vale. El tema de WordPress.com y WordPress.org, ¿vale? Os explico muy brevemente.
WordPress.org es software libre para desarrollo de páginas web, ¿vale? Entonces, es un software profesional, además de desarrollo de páginas web. Para poder hacer tu web con WordPress.org tienes que contratar tu propio alojamiento, ¿vale? Instalar WordPress, bla, 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 ¿vale? WordPress.com es uno de los inventores de WordPress. En su inicio decidió hacer una cosa que es como Blogger. WordPress.com es como Blogger, es un sitio donde te puedes hacer un blog gratis, básicamente. Así empezó con un sitio donde te puedes hacer un blog gratis en base al software WordPress, pero una versión muy limitada, muy capada. Le han quitado muchísimas funciones, es muy simplificado. Entonces ellos te dicen, te puedes hacer aquí el blog y te regalamos el alojamiento. Entonces, claro, te regalan el alojamiento, pero cuando es la opción de totalmente gratis, te ponen anuncios en tu web o en tu blog. Yeah. Y tienes que pagar por todo. O sea, entonces dices, vale, no quiero tener anuncios, pues paga. Quiero poner una tienda, pues paga más. Quiero esta función, pues paga más. Entonces, no es un software de desarrollo web profesional, es una plataforma para hacerte un blog gratis, que te regalan el alojamiento. Entonces, no te preocupes que si tú lo estás haciendo con tu propio alojamiento, siempre va a ser WordPress.org, porque WordPress.com regalan ellos un alojamiento malo, ¿vale? Vale, vale. Es lo que estamos haciendo nosotras todo el tema y nos está costando organizar todo esto. Muchas gracias. Félix. Sí, a ver, para una empresa que tenga una actividad cuyo objetivo principal sea España, que eso nos lleva a dominio.es, pero que puede tener potencialmente clientes fuera de España, digamos en una parte paralela. Entonces, entiendo que es mejor tener esa página duplicada, tener un .es por un lado y un .com por un lado. O es factible tener, o es igual de efectivo tener, digamos, una página bilingüe con .com solo, por ejemplo. A ver, es que ahí hay varias preguntas. A ver cómo te lo planteo. Realmente la terminación no es determinante, ¿vale? O sea, si yo pongo .es no significa que no me pueda posicionar en América Latina, ¿vale? Ni en Estados Unidos si luego pues quiero hacer una estrategia de posicionamiento en esos países. Teniendo un .es también puedo tener la web en varios idiomas, pero si yo sé que mi público objetivo puede estar en otros países, entonces optaría por el .com, porque simplemente va a facilitar las cosas. No es que el .es vaya a impedirlo. Tener los dos dominios, pero una sola web no sirve de nada, porque el dominio que cuenta para Google es en el que está instalado la página web, ¿vale? Tú tienes que elegir uno para instalarla, no lo puedes instalar en las dos. Y tener dos páginas web, pues si eres el Corte Inglés, a lo mejor te puedes permitir tener una página web para fuera de España y otra para adentro, pero en nuestro nivel, ¿no?, de emprendedores, lo que tenemos que pensar, yo creo, es en economizar recursos, ¿no? Porque dos páginas web significa dos trabajos de posicionamiento, doble de trabajo de todo, ¿vale? Para sacar adelante. Entonces, yo lo pensaría bien, ¿vale? A lo mejor en ese caso, si crees que es muy probable que vaya a haber una salida al extranjero en el futuro, pues elegiría .com. Porque, como te digo, no es que te cierre totalmente las puertas, ¿vale? Simplemente es más, facilita o no facilita tanto, pero no te limita totalmente, ¿vale? Ya, vale, sí, digamos que el cliente potencial sería español en un 70%, 75%, pero siempre queda un 25% puede ser europeo, digamos, y que tienes que darle salida. Entonces, bueno, por lo que te entiendo, el .com es perfecto, aunque... Tienes .com, si sabes que solo va a ser en Europa, tendrías .eu, pero .eu no lo usa nadie, entonces igual no te lo recomiendo porque no le suena mucho a la gente. Pero sí, igual .com, Félix, porque yo, por ejemplo, tengo .com y más o menos es esa proporción mi posicionamiento en el extranjero, ¿vale? Digamos que el 70-80 está en España y un 20-30 está fuera. Vale, y me puedes contestar una curiosidad. Es que cuando has hablado de que penalizan los enlaces de páginas externas que no tengan autoridad,
¿Cómo penaliza? ¿Te baja directamente en las búsquedas? Sí, claro. Bueno, cómo exactamente luego Google lo aplica y tal, no, eso es el misterio, ¿no? Nadie sabe exactamente cómo lo hace, pero en el trabajo de SEO, cuando yo hago el SEO a un cliente, tengo que detectar estos enlaces de mala calidad y pedirle a mi cliente que pida página por página que dejen de enlazarle. O sea, yo ese trabajo, la primera vez que yo me formé en SEO, tuve que hacerlo. O sea, detecté en mi web todos los enlaces de todos mis clientes y tuve que ir diciéndoles, oye, quítame el enlace, no me enlaces, por favor. Es imposible, tampoco puedes quitar todos los enlaces que hace la gente desde páginas de web de mala calidad, pero, por ejemplo, si te dedicas a lo mío, pues mejor no pongas tu enlace en todas las webs que haces. Ya. Pero me estás diciendo que si te enlaza a alguien de mala calidad, lo que tienes que hacer es a manita mandarle un mail y decir, quítame de tu... Sí, sí, algo sí, así sí. me estás diciendo, ¿no? Sí, sí, vale. sí, yo lo hice en su momento, ¿eh? Lo que pasa es que el tema es que cuando ya llegas a un nivel de posicionamiento, se vuelve tan loca la cosa que la gente, mis posts, los publica enteros en sus webs. Y claro, los publica enteros tal cual, o sea, copia mi post entero, lo pega en su web y claro, yo en mi post he puesto enlaces a mi web, con lo cual hay enlaces a mi web por millones de webs guarrindongas, digamos, de mala calidad y tal. Y es incontrolable ya, cuando ya son cientos, Ya. ya dices, mira, pues ya está. Y Google un poco ya sabe si eso es, o sea, más o menos como ve los otros enlaces, los de calidad, pues con eso decide, ¿no? Pero, o sea, lo que yo diría es no intentar conseguir enlaces de estos. O sea, que sepas que esos no son el tipo de enlaces que te interesan, que si alguien te enlaza, pues bueno, ¿qué vamos a hacerle? Pero no los persigas. Ya. Luego, en la parte de enlaces, hay una parte entera de enlaces, ¿eh? Vamos a hablar más de esto. Laura. Gracias. Era exactamente esto. O sea, Vale. la pregunta era si tú puedes elegir o no quién te enlaza, ya que te perjudica. Pero vamos, ya has contestado. Gracias. A ver, seguimos. De, bueno, no sé si hay Mariana, alguna pregunta más. Sí, dime. de todas formas, bueno, igual lo ves luego, ¿no? El tema de non-follow, unfollow para poner en los... Sí, Cuando es que en la puedo parte de hacerlo, ¿no? enlaces, ¿vale? Vale. Gracias. Vale. A ver, ahí va. Vale, otra cosa de la parte técnica del SEO, ¿vale? Que es el certificado de seguridad, que es esta cosa que si veis en las imágenes que he puesto abajo, que ahora aparece en la barra del navegador arriba, que aparece con un candadito o con un símbolo de alerta, ¿vale? Entonces, el certificado de seguridad lo que hace es un sistema de encriptación, ¿vale? Que lo que hace es garantizar la transmisión segura de datos en la página web. Entonces, lo que hace es añadir, antes las webs eran http el dominio y ahora es https el dominio. Esto empezó hace unos años y al principio no era obligatorio, pero los que trabajábamos en SEO sabíamos que Google estaba beneficiando a las páginas que lo tenían. Pero es que ya desde hace más de un año directamente penaliza a las páginas que no lo tienen, o sea que es imprescindible tener certificado de seguridad. Antes era imprescindible si tenías una tienda online, por ejemplo, ¿no? que cogías datos de clientes y tal, pero es que ahora todas las webs deben tenerlo. Y directamente las marca como no seguras y a la hora de posicionarlas, pues no posiciona las webs que no tienen certificado de seguridad, ¿vale? Para las búsquedas. Entonces, esto es importante. Por suerte, hay certificadoras de software libre, como una que se llama Let's Encrypt, y los alojamientos buenos normalmente facilitan instalar el certificado de seguridad, ¿vale? No es una cosa que sea súper difícil de hacer y si tenéis un alojamiento bueno, os ayudan a hacerlo, ¿vale? Otra cosa importante, la elección de la plantilla, la llamamos plantilla, pero en WordPress en realidad se llaman temas, ¿vale? Que es como este pack de diseño que utilizas como base para la parte de diseño de tu web, ¿vale?
Entonces, ¿por qué influye la plantilla en el posicionamiento? Que de primeras dirías que más da el diseño, ¿no? Pues primero, por eso, porque determina el diseño y eso determina la experiencia de las personas usuarias, el tiempo que permanecen en la página y la efectividad de la página, es decir, lo fácil o de lo difícil que es, como os decía antes, hacer una acción básica en la página, como contactar, como comprar algo, como pedir un presupuesto, etcétera, ¿vale? La plantilla también es súper importante para la velocidad de carga. Pensad que todas estas cosas, una plantilla, el software con el que hacemos la web, todo esto es código y código y más código. Y cómo está escrito ese código es muy importante para el posicionamiento, ¿vale? Por eso os hablaba de la limpieza de la instalación. A lo que me estoy refiriendo es el código que hay detrás, ¿vale? Entonces, cómo está escrita esa plantilla, cómo está diseñada la parte informática, influye muy determinantemente en la velocidad de carga, ¿vale? Ahí os lo pongo. Luego la navegabilidad y usabilidad es un poco lo mismo que os he contado antes, que afecta a la experiencia de usuario, lo fácil o lo difícil que sea realizar una acción o aprender cómo hacerla o intuitivamente saber cómo se hace, ¿vale? Y súper importante esto de la responsividad que ya os he mencionado y que luego vamos a ver un poco más en detalle, ¿vale? Otra cosa importante es la estructura y el diseño de la web, ¿vale? Ya para, digamos, la efectividad de la página web como para el posicionamiento y en general en diseño web menos es más, ¿vale? O sea, la estructura tiene que ser lo más sencilla posible, lógica e intuitiva, ¿vale? Hay que evitar menús muy cargados de elementos, ¿vale? Evitar nombres originales, extravagantes, que para las cosas que siempre buscamos en una página web, ¿no? Imaginaos que en vez de contacto me invento una frase que para mí es muy ingeniosa, pero la gente no se entera que la información de contacto está ahí, ¿no? O en vez de blog, pues lo llamo otra cosa que no tiene... de blog o de noticias, lo llamo con un nombre que nadie lo ha oído nunca y no se va a enterar que está ahí el blog, ¿no? Luego, hay que pensar siempre en los itinerarios que tiene que recorrer la persona para realizar estas acciones, ¿vale? ¿Qué itinerario tiene que hacer alguien para comprar algo? ¿Qué itinerario tiene que hacer alguien para pedir un presupuesto, ¿vale? Y hay que hacer esos itinerarios sencillos, fáciles, intuitivos, ¿no? O sea, que no tenga que estar un minuto buscando cómo contactarte. Esto parece mentira, pero es que hay páginas web que no aparece la información de contacto en toda la página web. Son cosas que son muy importantes, ¿vale? Todo tiene que estar donde la persona usuaria espera encontrarlo. Las cosas tienen que estar siempre en el mismo sitio en diseño web. A veces queremos ser como originales o diferenciarnos, pero estamos perjudicando la experiencia de los usuarios, ¿vale? Y el diseño tiene que ser sencillo, funcional y responsive, que volveremos sobre esto, ¿vale? Hay una norma de oro del SEO que no conoce mucha gente, es que ningún contenido que hayamos subido a la web, imágenes, páginas, entradas del blog, productos, puede ser borrado, ¿vale? Porque va a provocar un error de indexación. Esto va a ser detectado y penalizado por Google. Cuando le digo esto a mis clientes se quedan como, o sea, que tengo una página web con 2000 productos y no puedo ir quitando los productos que ya no se venden. O es que tengo 3000 imágenes en la biblioteca multimedia y me dices ahora que no las puedo borrar. Pues no, porque cada vez que subimos algo a la página web, ese elemento, y ya os digo, puede ser una imagen, puede ser una página, se indexa, se le crea una URL a ese elemento y eso Google, que visita nuestra página web frecuentemente, lo indexa y dice, vale, esta página web tiene un elemento más. Y si nosotros lo borramos, pues la próxima vez que Google pase con su robot dirá, esto estaba y falta. Y eso te penaliza, ¿vale? Entonces, cuando ya tenemos un montón de cosas cargadas en la página web, pues tenemos que buscar formas originales y creativas de lidiar con esto, ¿vale? Pero cuando empezamos desde cero,
lo que hay que tener en cuenta es pensar mucho antes de crear un contenido nuevo del que podamos querer prescindir en el futuro, ¿vale? Y al subir imágenes a la web es súper habitual que la gente suba la misma imagen 4 o 5 veces porque la subes, no encaja del tamaño, la recortas en Canva, la vuelves a subir pero has dejado la anterior. Ahora tampoco, otra vez, y la subes 4 veces y dejas las 4 ahí en la biblioteca. Eso después de 2 días ya no se puede borrar. En el momento sí. Entonces, siempre que hagas eso, si en el momento has subido 4 y te has quedado con la última, acuérdate de borrar todas las demás, ¿vale? Cuando subes imágenes también subirlas en el tamaño adecuado, ¿vale? Y cuando vamos a crear una página en la web también nos lo pensamos, ¿vale? Nos pensamos un poco el contenido, porque es verdad que cuando hay muchísimo contenido esto afecta a la velocidad de carga, etcétera. Entonces, como tenemos esta norma de no poder borrarlo, pues eso, conviene como pensárselo mucho antes de empezar a subir cosas, ¿vale? Y ahora nos ponemos con la velocidad de carga, que es aquí. Mariana, sí. Perdona, antes de eso Silvia dice que tiene duda con el tema de que no se puede eliminar el enlace roto. Creo que es error 404. En mi caso hay productos que son de temporada y se extinguen, por lo que el artículo deja de estar disponible y si necesitamos borrarlo del sistema llegada a su extinción. Vale, pues eso es lo que te digo, que penaliza. Si lo borras, te penaliza para el SEO. En las tiendas online es una complicación. Yo, por ejemplo, con clientes de tiendas online que les estoy llevando el SEO en este momento, lo que estamos viendo es una estrategia así creativa que nos hemos inventado y es que lo que estamos haciendo es reaprovechar esos productos. O sea, en vez de borrar ese producto, si voy a subir un producto nuevo, lo que hago es reciclar un producto viejo. No los borramos. En la base de otro producto, subo un producto nuevo similar. También se podía trabajar con redirecciones, ¿no? Sí, lo que pasa es que estamos hablando de tantas redirecciones que eso tampoco es bueno. Cuando hay que redireccionar más de 20 cosas en una página web ya da problemas para el posicionamiento también. Entonces, en las tiendas online es un tema que es jorobado. Entonces, hay que buscarse soluciones ingeniosas. Yo estoy utilizando esta de reciclar productos y está bien. Sí, ya por ponte lo a menos uno. no da error. Perdón, ¿alguien ha dicho algo ahí que no lo Vale. Sí, yo, que justo me dijo Cristina que podía ponerme audio. Soy Silvia, que justo lancé esta pregunta. Vale, yo la duda es, y no me extiendo mucho para no centrarme en algo muy personal, es que, claro, por ejemplo, nosotros al tener una tienda online, lo que decías, porque yo al principio lo que hacía, porque sabíamos que no podíamos borrar, era intentar reutilizar productos. Pero claro, llega un punto que es muy difícil, porque si tú tienes, o sea, si se genera un slug, una URL asociado a ese producto, que es, pongamos, chaleco de flotación delfín, porque el modelo es el del delfín, cuando se agota el delfín y llega uno nuevo, porque volverá a llegar un chaleco, pero ya será otro modelo, tú pones, por ejemplo, un chaleco de flotación monstruo, porque es el nuevo. Entonces, la slug, la URL, ya la tienes que cambiar, por lo que si yo cambio el texto, como tengo que cambiarle el título, ya no puedo reutilizar ese link. Entonces, no hay una forma en la que tú puedas, pues sí, redireccionar o eliminar ese enlace roto, ese error 004, que puedas eliminarlo. A ver, cuando te indexen que no dé error. Hay plugins que están pensados para solucionar esto, pero realmente no son muy recomendables. O sea, hay plugins que, por ejemplo, te redireccionan todos los errores 404 a la home, por ejemplo. Hay plugins que te redireccionan los errores 404 a lo que automáticamente el plugin piensa que es lo más similar. Pero es que el exceso de redirecciones es malo, ¿vale? Entonces, mi consejo en este caso, de cara al, o sea, yo, por ejemplo, con estos clientes, el criterio de que en la URL ponga delfín o monstruo, nos lo pasamos, o sea, nos da igual, ¿no? Porque nadie mira la URL tampoco, salvo Google, y es el mismo producto, es un chaleco de flotación. Pero de cara al futuro, si subiera un producto nuevo, en vez de en la URL incluir delfín, pondría solo chaleco de flotación. Si es infantil, es más interesante que ponga chaleco de flotación infantil que chaleco de flotación delfín, porque nadie va a buscar específicamente, pero van a buscar un chaleco de flotación infantil. Entonces,
hay que también tener como estrategia a la hora de nombrar los productos pensando también en SEO, ¿vale? Mariana, y pensando en que los Muchas puedas gracias. reciclar. Mariana, otra cosa. Carla dice, entonces modificar los textos no pasaría nada. Los textos o sea, los textos se pueden modificar, lo que no puedes modificar, que es por lo que decía Silvia, es la URL. Es lo único que no puedes, porque si la modificas ya, también creas un enlace roto. Pero tú puedes cambiar el título, puedes cambiar la descripción, puedes cambiar la imagen, puedes cambiar todo. Y a ver, Laura tiene una pregunta cortita y Esther dice, ¿se puede poner producto no disponible? Digo, También, claro, se puede poner producto agotado o descatalogado. Hay muchas formas de hacerlo. Lo que pasa es que depende de la cantidad de productos que tengas, vas a tener que buscar una estrategia u otra. Yo te estoy hablando que la tienda en la que estoy trabajando yo el SEO ahora tiene 2.500 productos, entonces ahí es como, antes de subir un producto nuevo tenemos que pensárnoslo muy bien, pero cuando tienes menos puedes igual buscarte la forma de hacerlo. Vale. Y Laura, preguntita. Sí, bueno, yo estoy flipando porque yo, por ejemplo, no tengo productos, pero pongo eventos que son excursiones, cursos, cosas así. Entonces, sin cambiar la web, o sea, si lo que haces es reutilizar el mismo evento, o sea, esa es la clave. Por ejemplo, si yo digo hoy excursión al campo, otra formación y otra, yo qué sé, taller. O sea, tú me recomiendas, por ejemplo, tener esos tres y cambiar, irlos renovando, pero sin cambiar la URL, hacer algo así genérico. Eso sería una forma de no crear demasiado contenido, sí. Es que depende, Laura, porque si tú le vas a poder dedicar a cada evento, si fueran muy diferentes, si no fueran como parecidos en el fondo. O sea, por ejemplo, en tu caso, que yo conozco tu caso, ¿vale? Si tú haces un taller de huellas, por ejemplo, y vas a volver a hacer un taller de huellas dentro de 2 meses, yo usaría ese mismo taller de huellas. Porque es un contenido que ya tiene la explicación, que ya tiene la imagen, todo lo puedes aprovechar, solo tienes que cambiar las fechas y los horarios, ¿vale? Oye, Aprovecharía el mismo tipo. Si es uno nuevo, si vas a hacer un taller que no has hecho nunca, haría uno nuevo. Porque cada uno de esos eventos es como un post en el blog y se posiciona también. Entonces, te interesa también porque son anzuelitos que dejamos en Google, ¿no? Para gente que puede llegar a la web. Aunque haya pasado ese taller, llega a la web y se mete en la agenda y cotillea a ver qué tienes, etc. Gracias. Oye, una curiosidad en este tema que estáis tocando que me resulta muy interesante. Dado que los precios ahora mismo de los dominios, los alojamientos no son muy altos, sería práctico tener una página escaparate, que es la que te genera SEO, y que una vez que la gente entra por ahí, que es la que genera SEO y te atrae público, te reenlaza a otra página, que es la página basura, donde cambias y cambias y cambias, o como estrategia, o te puede penalizar. No sirve porque en cuanto mandas al usuario fuera de la web a otro sitio, eso ya no es bueno. Y además que, ¿qué vas a hacer? ¿Ponerle un dominio totalmente distinto a esa página web? La vamos a llamar Guarrindonga porque me gusta a mí, pero le pones un dominio totalmente distinto, entonces el usuario flipa, ¿no? Estoy comprando en Creatiburon y me llevan a página web Villalba, ¿qué es esto? Me he ido, esto es seguro, es el mismo sitio, no me entero. Si pones el mismo Creatiburon /tienda y hago otra página web, todo, como es un subdominio de mi dominio, me influye en mi posicionamiento. Ya. No, bueno, le puedes poner un nombre, el mismo nombre con un añadido, yo qué sé. Pues claro, pero es que almacén. eso... O sea, es otra URL. Sí, en cuanto sacas al usuario de la página, empeora la experiencia de usuario mucho. No lo recomiendo, no. Ya. O sea, hay que intentar poder hacer las cosas lo mejor posible. Sin que tampoco esto os alarme, ¿no? O sea, porque veo que también, pues esto puede decir, ostras, es imposible, ¿no? Lo vamos a hacer lo mejor que podamos. Y cuanto mejor lo hagamos, mejor nos va a ir, pero tampoco es que si tenemos enlaces rotos no aparezcamos en las búsquedas, ¿vale? Cuando veamos las herramientas, vamos a ver las herramientas, las vamos a ver con mi web y vais a ver que yo también tengo enlaces rotos, ¿vale? Porque es imposible no tener enlaces rotos. O sea que quiero decir que hay cosas, pero lo que pasa es que en una tienda online, que es que sistemáticamente vas a estar haciendo algo, hay que intentar encontrar la manera de no hacerlo tanto. ¿Vale? Bueno, pues sigo con la velocidad de carga, ¿vale?
Vale, ¿qué cosas influyen en la velocidad de carga de la página web? Pues la complejidad y la cantidad de contenidos, ¿vale? Entonces, una página web muy grande, como la mía, que lleva ya como 9 años, tiene muchos contenidos. Encima yo he hecho SEO en el blog, estaba publicando una vez a la semana durante muchísimos años, ¿no? Entonces, eso no es malo para nada, ¿no? Pero cuanto más contenido, más difícil de posicionar. Una página web de 20 páginas, o sea, no difícil de posicionar, perdón, la velocidad de carga va a ser mayor, ¿vale? Simplemente porque es más contenido, ¿no? Entonces, siempre que podemos, intentemos simplificar, ¿vale? Hemos hablado que también influye mucho el alojamiento de la web, la plantilla, ¿vale? La optimización de las imágenes que he mencionado por encima, subir la cantidad de imágenes justa, ¿vale? Recortarlas antes de subirlas, ponerlas al tamaño adecuado según el espacio que vayan a ocupar, ¿vale? Y comprimirlas. Cuando os digo el espacio, recortarlas al tamaño adecuado, es que yo cuando veo las webs de clientes, entro por primera vez a una web que lleva un par de años y que lo han estado gestionando así como podían, me encuentro en la biblioteca imágenes de 5.000 píxeles, 4.000 píxeles, 3.000 píxeles, que eso es para que me entendáis, es para hacer una valla publicitaria de las que se ven por la A6. Entonces, una regla así un poco como la cuenta de la vieja, ¿vale? Una imagen que va a ir a tamaño completo, ¿vale? Va a ocupar todo el ancho de la web, y puede tener 1.300 píxeles. La mitad de la web, pues unos 800 píxeles. Un cuarto de la web, pues vais bajando, ¿vale? O sea, lo vais dividiendo. Entonces, si yo voy a poner una imagen que va a ocupar un cuarto de la web y la subo de 1.200 píxeles, estoy poniendo una imagen enorme para un espacio muy pequeño, que aunque yo luego la imagen la adapte al tamaño en mi pantalla y yo la vea pequeña, en realidad cuando la gente abre esa página se le va a cargar la imagen grande. Esto consume datos y hace que la carga sea mucho más lenta, ¿vale? Entonces, elegimos el tamaño de la imagen según el espacio que va a ocupar en la pantalla. La recortamos antes en Canva o con incluso, yo a veces utilizo, si no tenéis, claro, programas como Photoshop y eso, pues el nuevo Paint 3D te deja recortar las imágenes, ¿vale? Y luego las comprimimos, ¿vale? Que significa guardarlas de una manera que pesan menos, ¿vale? Entonces, en programas como Photoshop ahí está la opción de guardar para web. En Canva tenéis la opción de guardar la JPG, que te baja un poquito de la calidad, pero luego hay herramientas online que te comprimen imágenes y es que no lo he puesto aquí, pero cuando os pase la presentación, si queréis, os lo añado, ¿vale? O sea, hay herramientas online que puedes subir la imagen y te la comprime, incluso puedes subir varias a la vez y te las comprime, ¿vale? Y luego también hay plugins de WordPress que sirven para esto y según vas subiendo las imágenes, las comprime un poco, ¿vale? Los vídeos, por ejemplo, en vez de subirlos directamente a nuestra biblioteca multimedia, pues es mucho mejor si los alojamos en un servidor externo como Vimeo o YouTube y luego los incrustamos en la web, ¿vale? El caché, los plugins de caché lo que hacen es guardar copias de seguridad de la web en el navegador para que si yo visito por segunda vez una página web, lo que me enseña es la copia que está almacenada en caché y la web carga mucho más deprisa. Entonces eso también mejora mucho la experiencia. Y en mi experiencia, siempre el tema de la optimización para la velocidad de carga en WordPress es un problema, ¿vale? Siempre cuando la web empieza a crecer, las puntuaciones, es muy difícil tener puntuaciones buenas, ¿vale? Yo, por ejemplo, he estado años debatiéndome con puntuaciones que no eran ni cercanamente a perfectas, eran maluchas, ¿no? Para una web que, jope, yo me lo he currado, llevo años y hago las cosas porque sé cómo hay que hacerlas, ¿no? Y he probado un montón de plugins gratuitos de caché, de compresión, pero al final lo que está valorando Google son unas cosas muy concretas y con las herramientas gratuitas yo nunca he logrado que mi web tenga buenas puntuaciones. Pero
hace unos meses, más o menos como 3 meses, empecé a utilizar este plugin que os recomiendo aquí, que se llama WordPress Rocket, y es que he alucinado. Ahora cuando veamos las herramientas para medir la velocidad de carga, que las vamos a ver ahora mismo, lo hacemos con mi web y veréis que las puntuaciones de repente pues, son muy buenas, cuando antes eran muy mediocres. Porque todo lo que hay que recolocar para mejorar la puntuación lo hace muy fácilmente este plugin, ¿vale? Entonces, merece la pena, eso os digo, porque yo me he frustrado mucho utilizando plugins gratuitos y al final este plugin no es un plugin caro, creo que cuesta como 50 euros al año, merece la pena, vamos. Si la velocidad de carga en vuestra web es un problema, ¿vale? ¿Qué herramientas tenemos para medir la velocidad de carga que sean más o menos fiables? Pues tenemos GTmetrix y luego la herramienta de Google de PageSpeed, ¿vale? Entonces, a ver si me lo abre. Vamos a abrir la de Google, ¿vale? Y vamos a poner mi web. Y aquí podéis analizar las vuestras. Os he puesto los enlaces en la presentación, que luego se la doy a Cristina para que os lo mande. Tarda un ratito. Ejecuta un análisis y podemos ver las puntuaciones en el móvil y en el ordenador, ¿vale? Si me voy al ordenador, este es el rendimiento de mi página web. Os digo que nunca había estado antes en la franja verde, ¿vale? O sea, siempre estaba aquí, en la franja naranja. Y en el móvil todavía es mucho más difícil conseguir una buena puntuación y aquí estoy, ¿vale? Pero eso os digo que mi web es, como decir, es una web enorme, entonces claro, es muy difícil cuando tienes una web con tanto contenido tener puntuaciones buenas, pero esto es lo mejor que he conseguido yo en muchos años, ¿vale? Y luego la otra herramienta GTmetrix es muy similar. Voy a volver a la presentación. Ahí estoy, vale. Entonces, si tenéis una web que ya lleva, o sea, ya tenéis una web publicada, os aconsejo que la paséis por una de estas herramientas. Si veis que las puntuaciones son muy bajas y ya hemos descartado que sea el alojamiento web o que sea la plantilla, pues un plugin como WordPress Rocket puede ser una buena solución, ¿vale? Luego, el tema del diseño web responsive que he mencionado varias veces, ¿vale? Como os contaba, que una web sea responsive significa que automáticamente esa página web funciona bien en todo tipo de pantallas, de tamaños de pantalla. Es decir, la web funciona bien en un ordenador, funciona bien en un portátil, funciona bien en una tableta y funciona bien en un teléfono. ¿Qué significa que funciona bien? Pues que todo se lee perfectamente, que los menús se adaptan a las pantallas pequeñas, que es fácil navegar, que los elementos clicables son clicables fácilmente con un dedo en vez de con un ratón, porque el ratón es mucho más preciso, el dedo pues no es lo mismo, y entonces en el móvil pues los botones se tienen que ver bastante grandes, tiene que haber, no puede haber muchísimos enlaces pegaditos unos a otros porque con el dedo pinchas y no logras nunca pinchar en el que realmente quieres. Bueno, la web tiene que cambiar según el dispositivo en el que estés. No es positivo, yo creo que esto cada vez lo vamos entendiendo más, que la web se vea igual en todas partes, ¿vale? No, tiene que cambiar, se tienen que recolocar los elementos, ¿vale? Y hay cosas que funcionan en un ordenador que en un teléfono, por ejemplo, no funcionan. Entonces, ¿qué cosas cambian? Pues el tamaño de la letra se adapta para que sea legible en cualquier tamaño de pantalla, ¿vale? Entonces puede cambiar el tamaño de la letra, ¿vale? Las imágenes adaptan su tamaño, ¿vale? Y luego es importante elegir imágenes que se vayan a ver bien en tamaño pequeño también, que vayan a funcionar, ¿vale? Porque si tienen muchísimos detalles muy pequeñitos, luego en el móvil no se ve, pues a lo mejor tenemos que plantearnos hacer una imagen para el móvil distinta, ¿no? Que a lo mejor sea solo un trozo de la imagen, más de cerca, para que se vea lo que contiene, ¿vale? Nunca hay que poner texto en las imágenes. Un texto, un título, lo que sea, nunca debe ser parte de la misma imagen, ¿vale? Porque eso sí, hacemos la imagen mucho más pequeñita y no se lee. Por ejemplo, los carteles.
Antes utilizaba mucho hacer banners y todo el texto era parte de la imagen. Pues eso, claro, cuando lo ves desde un móvil no se lee el texto, entonces es un problema. Elementos que tardan mucho en cargarse o que no se van a ver bien, como por ejemplo esto que es muy habitual, que es en la página de inicio tener una imagen a todo tamaño, pues en la versión móvil pues la quitamos y ponemos una imagen más pequeña, nos lo replanteamos, porque ¿para qué le voy a hacer a una persona en un móvil que se descargue con datos una imagen de 1200 píxeles que no la va a ver bien, ¿no? El menú, en vez de estar arriba y desplegado, se convierte en lo que llamamos un menú hamburguesa, que son las 3 rayitas, y solo se abre cuando hacemos clic, ¿vale? Los elementos del menú tienen espaciado entre sí suficientemente grande para que se cliquen con el dedo y sea fácil, ¿vale? Lo que os decía, los botones tienen tamaño y separación suficiente entre sí también para poder navegar con los dedos. Vale, y otro de los puntos que habíamos hablado es el tema de los errores, que hemos hablado un poquito con lo de los enlaces rotos, ¿vale? Que es lo que os cuento aquí, páginas, imágenes, entradas que dan error porque han sido indexadas y luego borradas, ¿vale? Enlaces rotos también son, por ejemplo, si yo desde mi web enlazo a otra, imaginaos que yo en un artículo de mi web enlazo a un artículo de una compañera que me parece interesante, pero mi compañera después de 3 años chapa la página web porque le ha salido trabajo en una gran empresa y ya no se dedica a esto, y ese enlace da error porque ya no lleva a ninguna parte. Eso también es un enlace roto, ¿vale? O un enlace que no está bien escrito, que por error lo hemos escrito mal y no lleva a ninguna parte, ¿vale? Y lo mismo con los enlaces internos. Si yo enlazo a un producto de mi tienda y luego lo borro, pues ese enlace va a ser un enlace roto, ¿vale? Y entonces hay una herramienta que vamos a ver más adelante, que seguramente la veremos mañana, que nos da pistas sobre los enlaces rotos, nos ayuda a detectarlos, ¿vale? Lo que os contaba, las caídas de servidor también son errores, ¿vale? Los errores en el certificado de seguridad, que ya lo hemos visto. Que el software no esté actualizado. O sea, el software tiene que estar siempre actualizado a las últimas versiones. Sabéis que WordPress se actualiza más o menos cada 3 semanas y entonces los plugins, los temas, todo se está actualizando constantemente y estas actualizaciones hay que hacerlas, ¿vale? Es muy importante, ¿vale? Y para poder monitorizar estos errores, también es importante que nuestra web esté dada de alta en la herramienta de desarrolladores de Google, que se llama Search Console, ¿vale? Que es una herramienta imprescindible para trabajar el SEO, nos avisa de muchas de estas cosas y que la vamos a ver también, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Porque veo que hay algún comentario. A ver. Vale, a ver, espera un segundo, veo aquí. A ver, subo. Te preguntan si tiene... Sí, si sí, el estoy propio en WordPress- ella, estoy subiendo un poquito. Vale, a ver, aquí, todas las fotos las comprimo, ¿con qué programa? Sí, las comprimo. Yo suelo utilizar Photoshop, la opción guardar para web, pero hay otras opciones, ¿vale? Como os decía, os voy a poner un link a un par de herramientas online gratuitas que te permiten subir y comprimir una imagen, ¿vale? Los JPG de Canva irían bien, sería mejor comprimirlas después, ¿vale? Es mejor JPG que PNG de Canva, pero mejor comprimirla después. Hay páginas, o sea, tú puedes instalar en tu plugin, o sea, en tu página un plugin especial que cuando subes una imagen te la comprime. También, ¿vale? Suelen tener limitaciones. Si subes muchas imágenes tendrás que comprar la versión de pago del plugin, pero hay pues bulk resize, hay algunos que os puedo incluir también en la presentación, ¿vale? El propio WordPress tiene la opción de comprimir imágenes, comprimir no, tiene la opción de cambiarles el tamaño o recortarlas. Yo creo que es mejor hacerlo fuera y subirlo ya al tamaño adecuado, ¿vale? Porque cuando lo haces dentro de WordPress te guarda todas las versiones de la imagen también.
no la ves en la biblioteca, pero están guardadas en la memoria de WordPress. O sea, solo hay opción de comprimir imágenes automáticamente en WordPress con plugins. O hay alojamientos web como el mío, que se llama Web Empresa, que ellos tienen ese servicio y de vez en cuando puedes darle a su herramienta especial que te comprime las imágenes. Las imágenes que se tienen en la biblioteca no se pueden borrar, aunque no se estén usando en la web, no se pueden borrar, ¿vale? Porque están indexadas. Entonces, si lo haces en el momento, antes de que haya pasado 1 hora o 2 horas, las puedes borrar. Pero después, ya que cuando hayan pasado un par de días, ya no se pueden borrar, ¿vale? Vale, esto es lo de Google Search Console. Os he puesto aquí un tutorial, ¿vale? Para que luego lo podáis seguir. No lo voy a hacer ahora todo, ya lo hicimos en el curso de diseño web, ¿vale? Pero es fácil. Vais a Google Search Console, iniciáis sesión con la cuenta de Google, os digo la opción que tenéis que elegir, que es la de prefijo de la URL. Esta herramienta es imprescindible, ¿eh? Para trabajar el SEO. Vale, aquí os va a dar la opción de descargaros un archivito que hay que subir al alojamiento web, ¿vale? A la carpeta que se llama public HTML del alojamiento web. Entonces esto, dependiendo del alojamiento web, puede ser muy fácil. Por ejemplo, si tenéis un alojamiento que utilice cPanel, hay que ir al administrador de archivos, elegir la carpeta public HTML, cargar el archivo, ¿vale? Y cuando veis que aparezca ahí, volvéis a Search Console, le dais a clic a verificar y se verificará correctamente. Que vuestro alojamiento web no tiene cPanel, bla, 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 pedir ayuda al servicio técnico porque cada alojamiento web lo resuelve de una manera distinta, ¿vale? Es muy habitual el cPanel, es la forma más guay de trabajar, pero, por ejemplo, SiteGround tenía cPanel y ahora se ha cambiado a su propio sistema, que para mí es un poco horror, pero lo preguntáis al servicio técnico y os dicen dónde hay que subirlo, no es una cosa muy difícil, ¿vale? Una vez que ya hemos dado de alta, lo primero que tenemos que hacer es enviar lo que se llama un sitemap. Un sitemap es como un resumen de los contenidos de la página web, ¿vale? Entonces, dentro de Search Console tenemos la opción sitemap, ¿vale? Esto requiere primero instalar el plugin que vamos a usar para trabajar el SEO, que se llama SEO by Yoast, ¿vale? Y en el plugin de SEO, cuando ya esté instalado, en general tenemos aquí la opción de sitemap, la activamos y si la desplegamos, aquí en este enlace que pone ver mapa del sitio, podemos copiar la URL de este sitemap, ¿vale? O sea, se nos va a abrir esto y veremos que esta es el trocito que nos interesa, es este que pone /sitemap-index.xml, ¿vale? Entonces, esto nos lo copiamos y en Search Console, ¿vale? En sitemap, añadir sitemap, ponemos esto y le damos a enviar. Y ya hemos enviado nuestro sitemap, que es el comienzo de pedirle a Google que empiece a indexar el contenido de nuestra página web, ¿vale? Le estamos diciendo, oye Google, tengo una web, al darnos de alta aquí. Oye Google, este es el resumen de todos los enlaces y contenidos que hay en la web. Indéxame, ¿vale? Para que os hagáis una idea, Google indexa tus contenidos, pero claro, tiene que volver a tu web de vez en cuando para ver si has subido contenidos nuevos. Y cuanto más contenidos subas con más frecuencia y durante más tiempo, cada menos tiempo hace... Estoy planteando esta frase de una forma muy revesada. Si tú subes muchos contenidos con alta frecuencia, digamos que Google va a visitar tu web mucho más a menudo. Así está más claro, ¿no? Si no subes contenidos nunca, pues Google irá un par de veces, se aburrirá y dirá, bueno, pues aquí vengo una vez al mes, ¿no? Pero si tú publicas todas las semanas, Google acabará yendo todas las semanas, ¿vale? Vale, pues ahora vamos a hablar de las famosas palabras clave, ¿vale? Hemos hablado de la parte técnica, o sea, hemos hablado de los cimientos
para que tu web esté preparada para poder hacer el trabajo de SEO, pero el trabajo de SEO viene ahora, ¿vale? Viene después, cuando la web la tenemos primero optimizada y ahora vamos a currar el SEO, que requiere un trabajo de hormiguita, como vais a ver ahora, ¿vale? Para que tengáis una visión realista, requiere trabajo de hormiguita, ¿vale? O sea, esto es una cosa que no da resultados rápidos y a corto plazo, ¿vale? Tenemos que sembrar, cuidar, podar, regar durante mucho tiempo, ¿vale? Y los frutos los vamos a ir recogiendo a la larga, ¿vale? Requiere trabajo constante, bien planificado a lo largo del tiempo, ¿vale? Y nunca termina. El SEO hay que seguir trabajándolo siempre, o sea, es que no... Bueno, os voy a contar mi experiencia personal. Yo, por ejemplo, estuve durante más de 5 años publicando todas las semanas, currándome el SEO de la leche, y luego pues tuve un hijo, y entonces tuve un hijo y ya no podía mantener eso. Y durante los 3 años siguientes, haber tenido a mi hijo, estuve sin publicar en el blog, pero seguí recogiendo los frutos de mi trabajo anterior. Ahora es cuando ya me está diciendo Google, bueno, si quieres seguir estando en estos puestos vas a tener que volver a hacer trabajito, ¿vale? Entonces, cuanto más lo trabajes, mejores resultados, más rápidos. Si has hecho un trabajo durante un periodo de tiempo muy largo, muy bueno, pues puedes ir recogiendo frutos aunque tengas algún momento más de bajón, ¿vale? Pero requiere seguir trabajándolo, no se puede, no es una cosa que digas, vale, pues trabajo el SEO 6 meses y luego ya mi web ya está posicionada y ya está. No, no es así, ¿vale? Se posiciona trabajándolo constantemente. Para resultados a corto plazo, la única manera es pagar anuncios, ¿vale? O sea, solo de forma pagada, en Google o en redes sociales. Y lo ideal para mí es hacer una estrategia mixta, ¿vale? Porque digamos que el trabajo de SEO lo que va a hacer es conseguir el posicionamiento orgánico, que es el posicionamiento no pagado, ¿vale? Entonces es una cosa que os digo, merece mucho la pena trabajar. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer diseño web, ya había mucha gente diseñando páginas web. Encima, los diseñadores web son los que más conocemos normalmente el tema del posicionamiento, con lo cual es un sector donde hay muchísima competencia brutal, pero con mi trabajo de hormiguita yo he vivido como diseñadora web solo por escribir post en el blog. Quiere decir, todos mis clientes venían a través de mi página web, a través de artículos que yo escribía en el blog durante muchísimos años, ¿vale? Entonces, y solo hacía posicionamiento orgánico, no he pagado un anuncio en mi vida, entonces merece la pena, ¿vale? Merece la pena ese trabajo de hormiguita. Pero claro, a veces no podemos esperar a que vengan los frutos del posicionamiento orgánico y entonces a mí me parece que es una estrategia ideal usar las dos cosas, sobre todo al principio, ¿vale? Y una cosa puede potenciar a la otra, ¿vale? Es verdad que si tú pagas un anuncio, eso en principio no va a influir de forma muy determinante en tu posicionamiento futuro, ¿no? O sea, obviamente, mientras estés pagando el anuncio, saldrás en un buen puesto, conseguirás las visitas que te proporcione ese anuncio, ¿vale? Pero eso no tiene una durabilidad en el tiempo como un artículo que hayas escrito en el blog, que haya sido un pepinazo, que sí que va a seguir ahí posicionado durante años. No, no es lo mismo, ¿no? Pero se complementa, ¿vale? Y eso sí, una advertencia con el tema de los anuncios. Yo aquí siempre recomiendo contratar a una persona especializada, ¿vale? Y de fiar. Porque lo montan de manera que parece que lo puedes hacer tú, pero es mucho más complicado de lo que parece a primera vista. Es muy importante saber mucho, conocer muy bien la herramienta, saber segmentar muy bien el público objetivo, escoger las palabras clave y al final, cuando lo haces tú mismo, es muy fácil que acabes pagando de más por anuncios y no viendo resultados, ¿vale? Entonces yo sí que recomiendo que si se va a hacer una estrategia de anuncios complementaria al SEO, sea con alguien que controle. Vale, ¿qué son las queries? Son palabras Un segundo, Mariana. Sí. Pregunta.
Que dice María, si vas a lanzar un negocio pero no hay mucho presupuesto, ¿por qué optarías en la parte de pago? ¿Meter algo de dinero en post de Instagram a la vez que vas haciendo posicionamiento orgánico? Porque Google Ads es más caro. Sí, exactamente. Pero claro, siempre digo, yo creo que con apoyo o por lo menos, o sea, que la persona que haga los anuncios controle. Por ejemplo, en Instagram hay una diferencia abismal entre hacer los anuncios desde el propio Instagram que desde hacerlos desde la aplicación Facebook Business Manager. Hay que controlar muy bien para que sean efectivos. Entonces, sí, o sea, yo recomiendo una estrategia mixta para gente que está arrancando. Totalmente. Si quieres ver resultados a corto plazo, el SEO no es a corto plazo, menos con una web que acaba de empezar. Pero luego veremos también, mañana, porque ya hoy no va a dar tiempo, formas de potenciar el SEO, ¿vale? Formas de potenciar y acelerar el trabajo de SEO, ¿vale? Vale, lo que decíamos, las palabras son palabras o conjuntos de palabras que emplea la gente en buscar en Google para encontrar lo que tú ofreces. O sea, tú seguramente que intuitivamente tienes ideas sobre lo que busca la gente que necesita lo que tú ofreces. Por ejemplo, puede ser psicóloga en Torrelodones, papelería en Villalba, diseño web con WordPress, ¿vale? Tenemos ideas de lo que la gente busque, ¿vale? Y estas queries son preguntas reales que hace la gente en Google, ¿vale? Que a veces tienen errores gramaticales, que a veces son como un poco esquemáticas, ¿no? Son las preguntas reales que meten, ¿vale? Cuando una persona hace una búsqueda, ¿vale? El buscador devuelve una SERP, que es una página de resultados. Y aquí tenéis, ¿vale? Si yo busco psicóloga en Villalba, cómo vienen los resultados. Si os fijáis, los primeros 4 resultados son anuncios, ¿vale? Por eso digo que es que aparecer en esta primera página con posicionamiento orgánico requiere mucho curro. Esto que os comento ahora lo vamos a ver más adelante. Siguiente, lo que viene detrás son en el mapa, en Google Maps. Y luego vienen los resultados orgánicos, ¿vale? Así para que veáis cómo os fijéis bien cómo son, ¿vale? Primeros 4 anuncios, luego el mapa y luego los resultados orgánicos, ¿vale? ¿Y qué son las palabras clave entonces? Pues son también términos compuestos por una o más palabras que utilizamos para optimizar un sitio web, ¿vale? Con el objetivo de posicionarnos en la parte superior de los resultados de los buscadores, ¿vale? Entonces, cuando asignamos una palabra clave a una página o artículo de nuestra web, le estamos diciendo al buscador sobre qué tema estamos escribiendo, ¿vale? Para que pueda decidir si nuestro contenido tiene la calidad suficiente como para aparecer en los resultados de búsqueda cuando alguien utiliza esa palabra clave o algo similar en una query, en una búsqueda, ¿vale? Entonces, por ejemplo, alguien busca en Google Wix versus WordPress, ventajas y desventajas. Esto es la query, ¿vale? Yo tengo un artículo en mi web al que he asignado la palabra clave Wix o WordPress. Si mi contenido, veis que no es exactamente, ¿vale? Pero bueno, es que el buscador ya sabe perfectamente que Wix o WordPress es lo mismo que Wix versus WordPress, ¿vale? Si mi contenido es mejor que otros contenidos que existen en Internet sobre este tema, Google va a enseñar mi artículo en su primera página, ¿vale? Aquí lo veis. Si yo pongo esta query, salgo justo detrás de los anuncios, ¿vale? Porque me he currado un contenido de mucha calidad para esa pregunta, ¿vale? Y aunque no es exactamente, por eso es un poco para ilustrar la diferencia entre palabra clave y query. Query es lo que busca la gente, palabra clave es la que yo he utilizado en mi trabajo de SEO, ¿vale? No tiene que coincidir 100% porque, como os digo, los robots de Google son muy inteligentes y saben detectar sinónimos, saben detectar cuando estás hablando de lo mismo, ¿vale? A ver, chat, miro por aquí. Ah, bueno, esto sí es lo que ha preguntado antes. Cuestiones importantes sobre las palabras clave, ¿vale? Estos son regla número 1, súper mega importante, es
que una palabra clave, una misma palabra clave, solo puede asignarse a una página o un artículo de tu web. No se puede utilizar más de una vez, ¿vale? A ver, la herramienta que vamos a utilizar es un plugin que nos ayuda como a justamente optimizar, por ejemplo, un artículo que escribamos en nuestro blog o una página de nuestra web en torno a una palabra clave. A este contenido le asignamos una palabra clave. No significa que yo no pueda usar esa palabra clave dentro del texto de otros artículos u otras páginas, ¿eh? No significa que no la pueda mencionar, la puedo mencionar, pero no puede ser la palabra clave principal de ningún otro contenido, ¿vale? Entonces, esta idea que había antes de mis palabras clave son 4 y las meto por todas partes, pues no funciona así el SEO, ¿vale? Tus palabras clave no son 4, o sea, tú tienes como unas palabras clave principales, que son, ahí pueden ser 4, que luego las vamos a convertir en 200 o 300, ¿vale? Palabras clave, y vamos a ir asignando todas estas palabras clave a distintos contenidos de la web, ¿vale? Para que Google sepa que tú eres una persona experta en ese tema. Y eso lo hacemos utilizando sinónimos, utilizando términos relacionados que tienen que ver con el ámbito de tu trabajo, ¿vale? Usando palabras clave que se llaman middle y long tail, ¿vale? Que son las que se llaman de cola mediana y cola larga, es decir, una palabra clave con una sola palabra, ¿vale? Web, una palabra clave con 2 palabras, es un poco más larga, página web. Una palabra clave de cola mediana podría ser ventajas de WordPress, que son 3, ¿vale? Y ya más larga puede ser posicionamiento web con WordPress, que ya tiene 4, ¿vale? Las palabras clave no son palabras, en realidad son términos que pueden ser desde una palabra a frases, ¿vale? Entonces, las de cola corta son las más genéricas, son las más que tienen más búsquedas, pero con menos conversión. Es decir, por ejemplo, web, si yo uso la palabra web, tendrá muchas búsquedas, pero es verdad que web puede... Es un término tan amplio, ¿no? Que puede tener distintos significados. Alguien que ponga web puede estar buscando cómo hacer una página web o puede estar buscando información sobre internet. Bueno, no sé, es como demasiado genérico, ¿vale? Entonces significa que no tienen tanto valor esas palabras clave. Las de cola media tienen menos búsquedas, van hacia un público más específico y tienen una mayor probabilidad de conversión. Y luego las de cola larga son mucho más concretas, tienen menos búsquedas, menos competencia, y son además más fáciles de posicionar por esto, ¿vale? Ahora vamos a ver el tema de la competencia, etcétera. Y tienen mayores conversiones porque, claro, la gente que busca posicionamiento web con WordPress, si tú le ofreces justo posicionamiento web con WordPress, es muy fácil que tú estés ahí acertando en su necesidad, ¿vale? En cambio, cuando buscamos cosas más genéricas, es más fácil que lleguemos a contenidos que no son tan exactamente lo que buscábamos, ¿no? Vale, entonces, como os decía, no se trata de encontrar tus 4 palabras clave, sino de hacer un estudio de palabras clave, ¿vale? Y un estudio de palabras clave tampoco se hace una vez, son cosas a las que hay que volver en el tiempo, ¿vale? Lo que queremos con el estudio de palabras clave es encontrar las palabras que son más interesantes para usar en la estrategia de SEO. Y esto puede variar un poco, se va a tener que reajustar, etcétera, ¿no? ¿De qué partimos? Pues de una lluvia de ideas donde tú apuntas las cosas que intuitivamente crees que la gente usará para buscar lo que ofreces en Internet, ¿vale? Esta lluvia de ideas, estos términos, se vuelcan en una herramienta de palabras clave que nos devuelve datos concretos para que podamos escoger cuáles son los mejores términos para nuestra estrategia, ¿vale? Y luego esto se va volviendo a hacer, se va matizando con los resultados y se va corrigiendo la estrategia sobre la marcha. Por eso es muy interesante la herramienta Google Search Console, que la vamos a ver más en detalle luego en vivo,
luego mañana, quiero decir, porque nos ofrece como una información que es muy, muy rica para hacer una estrategia de SEO, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver esto. Yo me dedico a hacer páginas web y hago mi lluvia de ideas, ¿vale? Y digo, pues buscarán página web, diseño web WordPress, diseño web de empresa y la vuelco en una herramienta de palabras clave. Yo os voy a recomendar herramientas gratuitas porque el tema es que las herramientas de pago para SEO son carísimas. O sea, es que cuestan, la más barata cuesta creo que 50 euros al mes y lo normal es que cuesten 100 euros al mes. Entonces, yo doy por hecho que nuestro nivel, si lo vas a hacer tú mismo, no te vas a gastar tanto dinero en una herramienta, porque para eso contratas a alguien que te lo haga, que sea experto, ¿no? Entonces, Google Ads tiene una herramienta gratuita a la que puedes acceder después de hacer tu primer anuncio. Entonces, yo sí recomiendo hacer un anuncio, gastarse súper poquito y entonces tienes acceso a esta herramienta de por vida, ¿vale? Metes tus palabritas clave y le das a obtener resultados. Y lo que te devuelve es esto. Entonces, por un lado, tengo las primeras, son las palabras clave proporcionadas, que son las que he proporcionado yo. Y me va a dar los resultados, ¿vale? Aquí me dice el promedio de búsquedas mensuales que hay para esas palabras, la competitividad, ¿vale? Y luego me está diciendo las pujas por los anuncios, porque en Google Ads es la herramienta para hacer anuncios de Google, ¿vale? Pero es que no solo me ha dado las palabras clave, sino es que encima me ha dado un mogollón de ideas, ¿vale? Esta es la segunda página de ideas, pero es que te puede dar, mira, 275 ideas, ¿vale? De las que tengo todos estos datos. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, estas cosas, ¿por qué nos importan? Vale, promedio de búsquedas mensuales, está claro. ¿Cuánta gente lo busca en un mes? ¿Vale? De media. La competitividad, ¿cuánta gente está queriendo posicionarse por esa palabra clave? Cuanto más alta es la competitividad, significa que la palabra clave es más rentable, pero también que es mucho más difícil posicionarse, ¿vale? La puja por la parte superior de la página. Esto es cuánto están pagando la gente por los anuncios y me parece que es por los clics, ¿vale? O no sé exactamente el precio por qué es, pero por salir en la parte superior de la página o por salir en los anuncios de la parte inferior. Es al revés, este es el bajo y este es el alto, ¿vale? ¿Vale? Entonces, cuanto más puja la gente, también es una palabra más rentable, ¿vale? O sea, quiere decir, cuanto más puja la gente por esa palabra, significa que detrás de esa palabra clave hay conversiones, ¿vale? Entonces, ¿qué hago yo cuando hago esto? Pues yo me voy aquí a la derecha a esta flechita azul y esto me lo descargo en un Excel, ¿vale? Entonces, en el Excel, primero, claro, son 275, esto es un trabajillo de hormiguita, ¿vale? En el Excel primero quito todo lo que en realidad no tiene nada que ver con lo que yo ofrezco. Por ejemplo, crear página web, si yo soy diseñadora web, de primeras puede parecer que sí que es mi tema, pero no es mi tema, porque eso lo busca la gente que quiere hacerse su propia página web. Entonces, igual esas me las quito. Página, pues esto no me sirve de nada, es demasiado genérica. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, voy seleccionando, ¿vale? Voy a elegir, luego cuando tenga mi selección, las que sean, primero, que el contenido sea más relevante, ¿vale? Para lo que yo ofrezco, que tengan más búsquedas y menos competitividad. En las que tienen competitividad baja, si creo un buen contenido es muy fácil posicionarse. Entonces, al principio es muy bueno hacer una estrategia donde vayamos a por palabras que tengan poca competitividad, porque además cuantas más páginas web tengamos, o sea, cuantas más páginas tengamos bien posicionadas, eso ayuda a que luego si vamos a por una de competencia media o alta, no sea más fácil, ¿vale? O sea, según vamos escalando posiciones, es más fácil luego, cuanto mejor posicionada estás, más fácil es posicionarse, ¿vale? Entonces,
así es como yo hago el estudio de palabras clave, ¿vale? Y entonces, a ver qué tengo aquí puesto detrás. Vale, esto es lo que os acabo de contar, que es entender un poco los datos, ¿vale? Lo que es cada cosa. Y eso es un poco lo que os acabo de contar, que es descartar, o sea, descargar los datos, eliminar lo que no tiene nada que ver o no nos interesa, porque no es exactamente lo que ofrecemos, escoger los términos que tienen más búsqueda y menos competencia y los que más exactamente hablan de lo que tú resuelves con tu trabajo, ¿vale? Vale, entonces aquí lo que quería hacer es un segundo salirme. Y a ver muy rápidamente. Pero voy a dejar un segundo de compartir la pantalla para buscar la carpeta correcta y enseñaros cómo esto lo tengo yo en un Excel hecho para un cliente, ¿vale? Por ejemplo, este es el Excel que yo me he descargado, ¿vale? Veis que lo que he hecho ha sido señalar las que tienen buenas búsquedas y competencia media y baja, ¿vale? Porque esta es una web que tiene cierta antigüedad, con lo cual no estamos partiendo de cero, ¿vale? Pero tienen que ser cosas que tengan que ver exactamente con lo que hacen mis clientes, porque si no, no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, no tenemos que tener miedo de palabras como estas, que son long tail, como veis, que tienen muchos términos. Parece que no tienen tantísimas búsquedas, pero es que mi cliente es un herbolario online, con lo cual esto es muy, muy pertinente y tiene baja competencia. Entonces, aquí tengo que estar yo haciendo contenidos para estos términos, ¿vale? Y a veces con códigos de colores te puedes ir señalando como las más importantes para hacer en un momento dado, ¿vale? A ver, que vuelvo a la presentación. Vale, os he dicho que para sacar como el grueso de palabras clave, pues yo utilizo Google Ads, ¿vale? Como herramienta gratuita, de las gratuitas. Hay algunas que te pueden servir para encontrar los términos estos long tail que os digo, que son interesantes, sobre todo cuando estamos empezando, porque bueno, tienen menos búsquedas, pero son más fáciles de posicionar y tienen buenas conversiones. Una forma, pues, es empezar a escribir en Google. Empiezas a escribir y mira, ya te sale. Esto tenéis que hacerlo en una ventana de incógnito, ¿vale? Para que no os influya vuestras propias búsquedas, porque si no os lo va a rellenar con lo que soléis buscar, ¿vale? Pero ya aquí os da una idea de lo que está buscando la gente. Y luego aquí tenéis algunas herramientas como esta, por ejemplo, de Answer the Public. Esta es otra herramienta también que te autocompleta, ¿vale? Y estas son otras, mira, para que veáis un poco. Vamos a hacerlo con, a ver, una palabra en español. Bueno, vamos a poner el ejemplo que ponen ellos, chocolate, pero lo vamos a poner para España, esto es importante. Aquí estamos, y en español, claro. Entonces le damos a buscar. Y mirad todo lo que nos sugiere, ¿vale? Un montón de sugerencias. Utiliza como palabras que son habituales en las búsquedas, como cuál, cómo, qué, y te va dando imagen, o sea, ideas de palabras clave long tail para posicionarte, ¿vale? Estas ideas son perfectas para hacer directamente artículos en el blog, ¿vale? Mira, aquí con preposiciones. Y es una buena forma de sacar muchas ideas. Y aquí las tenéis también combinaciones de palabras con chocolate como por orden alfabético, ¿vale? Entonces,
bueno, existen herramientas como estas que es interesante. Composiciones de la palabra, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estas que os pongo son similares. Esta es muy popular, es una herramienta muy chula y ayuda para sacar ideas de palabras clave, ¿vale? Vale, yo creo que si tenéis preguntillas ahora podemos usar estos 10 minutos para... Las que os he puesto son gratuitas, las herramientas, ¿vale? Son gratuitas. Lo que pasa es que muchas herramientas de SEO gratuitas son planes freemium, ¿vale? Tienen una parte gratuita y luego si quieres más funciones cuesta un pastón. Pero con las funciones gratuitas podemos hacer algo bastante apañado. ¿Tenéis más preguntitas ahora? Sí, pues si queréis poner el micrófono abierto y usamos los 10 minutos así para resolver preguntitas y ya nos metemos mañana. Laura tiene bueno. un segundín, porque creo que Laura ha levantado antes la mano. Sí, sí. Bueno, da igual, vamos. Mira, una cosa, es que estaba pensando si solamente lo correcto es utilizar una palabra clave por cada producto, bueno, cada contenido que subes. O sea, tienes que llevar la cuenta, no tienes que mirar bien, ¿no? O sea, quiero decir, igual es una chorrada esto, ¿eh? Pero cuando subes el artículo en el blog, tú puedes por ahí ponerte cuál es la palabra clave principal. O sea, no ponerte, sino tú puedes tener un mapa, ¿no?, de las palabras claves que ya has utilizado, ¿dónde? O es algo que tienes que hacer tú. O sea, es algo tan sencillo como dentro de la web meterte y ver qué palabra, por ejemplo, está en una de las páginas de la web utilizada como palabra clave principal. ¿O es algo que tú por la cuenta la vieja tienes que ir anotándote por ahí? No, por suerte no. Mira, eso es lo que vamos a ver mañana. Para trabajar el SEO se utiliza un plugin específico, ¿vale? Entonces, ese plugin, el mismo plugin va a controlar las palabras clave. Entonces, tú puedes tener una lista de todas las entradas de tu blog y que te aparezca, os voy a enseñar en el mío. ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Aquí, mira, por ejemplo, el tiburón. Espera, voy a dejar un segundo de compartir mientras meto la contraseña. Por aquí, seguridad. Vale, compartir pantalla. Compartir. Nos vamos a las entradas del blog. WordPress por dentro, ¿vale? Bueno, voy a ponerlas publicadas porque yo me guardo como borradores todas las ideas. Vale. Si veis aquí, yo estoy utilizando un plugin de SEO que es el que os recomiendo y vamos a ver mañana, ¿vale? Aquí me viene la puntuación SEO, que verde es totalmente optimizado, ¿vale? Y la palabra clave, ¿ok? O sea, las tengo todas aquí. Pero además, este plugin, si yo voy y me despisto, porque es que mirad las entradas que tengo publicadas, tengo 313. Entonces, claro, ¿cómo me voy a acordar de todas las palabras clave que usé en el pasado? Entonces, este plugin lleva la cuenta por ti. Entonces, si yo voy a otra entrada y vuelvo a ponerla, me dice, oye, esta ya la has usado. Entonces dices tú, ah, vale, pues voy a buscarme una similar, diferente, pero parecida, ¿vale? Y mañana vemos cómo funciona esto, ¿vale? Pero vamos, que no es tan difícil de tenerlo controlado. Félix, querías preguntar algo. Sí, Mariana, es que no me ha quedado muy claro si cuando estabas hablándonos nos has dicho que estos términos que te aparecen en estos webs que nos has enseñado, además de usarlos como palabra clave, también interesa usarlo dentro de la redacción del texto. No sé si has dicho eso o lo he soñado. Sí, lo he dicho. Mañana lo vamos a ver con detalle. Vamos a ver cómo se utiliza, o sea, cómo optimizamos un contenido, ¿vale? Y cómo utilizamos, o sea, digamos que lo que se puede hacer solo una vez es asignarle como palabra clave principal de un texto. Pero luego tú esa palabra clave obviamente la puedes mencionar. Imagínate que si yo utilizo en un texto página web como palabra clave principal y no puedo volver a decir página web en mi web, sería imposible, ¿no? O sea que sí, vamos a ver cómo trabajar los textos con palabras clave, cómo meterlas y cómo aprovecharlas. Mañana lo vemos en súper detalle. Gracias. ¿Alguna otra preguntilla que tengáis? A ver, en el chat había alguna cosa. Vale, eso es lo de la encuesta, ¿no? Sí. ¿Alguna dudita más que tengáis? Sí, sobre lo que... Hola, Mariana.
Mira, Hola. sobre lo que has comentado de cuando vas a buscar las palabras clave, o sea, meterte como en incógnito, ¿me lo puedes explicar un poco mejor? No lo he entendido bien. Ah, vale, sí, es que no hay que dar por hecho las cosas, ¿vale? O sea, tú en tu navegador tienes la opción, yo estoy usando Chrome, ¿vale? No sé cómo es en los otros porque odio los otros navegadores y solo uso Chrome. Entonces, ves que le he dado a los 3 puntitos que aparecen aquí a la derecha y pone nueva ventana de incógnito. Entonces, esta nueva ventana de incógnito, en principio, ¿vale? No es puro esto 100%, ¿vale? Pero no tiene en cuenta las cookies, las búsquedas que he hecho, o sea, y no se guarda. ¿Vale? En tu navegador habitual, cuando yo abro en Google, Google está teniendo en cuenta todo tu comportamiento habitual, lo que sueles buscar, qué es lo que has buscado últimamente, qué has visitado, pero aquí digamos que no. Pero ya te digo que de todas formas alguna información se le filtra, ¿vale? Pero si yo quiero buscar, por ejemplo, si yo quiero buscar, si salgo en Google, cuando pongo página web Villalba, la mejor forma es hacerlo de incógnito, ¿vale? Porque si no, claro, si yo me busco a mí misma voy a aparecer seguro, ¿vale? Entonces aquí si bajamos de los anuncios, vengo aquí y puedo ver si aparezco o no aparezco, ¿vale? Mira, aparezco aquí. Pero si lo hago en mi navegador habitual, apareceré la primera, ¿vale? Porque claro, yo estoy todo el rato buscando mi propia página web. Entonces, esto te permite tener unos datos un poquito más fiables. Perfecto, gracias. Vale, estas ya se han contestado solas por el chat. ¿Alguna otra cosita que queráis? Yo tengo una pregunta. A la hora de poner imágenes, entiendo que funciona igual que el SEO, porque hay que nombrar, ¿no?, las imágenes. Entonces, esas palabritas que nosotros ponemos al nombrarlas, ¿funcionaría de la misma manera? No sé si me estoy metiendo en un tema que no tiene que ver. Sí. Esto también os digo que lo vemos más en detalle mañana, pero claro, Google lo que puede hacer con sus robotitos es leer palabras, pero leer imágenes no es tan fácil, ¿no? Entonces, claro, por eso las imágenes lo que hacemos es etiquetarlas con palabras clave, ¿vale? Para que Google sepa fácilmente qué es lo que aparece en la imagen, tenemos que etiquetarlas y eso lo vamos a ver también mañana con detalle cómo se hace esto, ¿vale? Y se etiquetan con las palabras clave. Yo cada vez que subo una imagen a la web tengo que decirle a Google qué es lo que aparece en esa imagen. Y no solo a Google, sino también pensando en la accesibilidad. Si una persona que no puede leer de la pantalla, ¿vale? O no puede ver la imagen en la pantalla porque es ciega, llega a mi web y tiene una aplicación que lee el texto de mi post y de repente le aparece imagen, pues se queda con la intriga, no sabe qué es lo que aparece en la imagen. Pero si yo se la describo, su lector lo va a leer y va a decir, en esta imagen aparece tal y cual y cual, ¿vale? Entonces, ese trabajito lo tenemos que hacer también y lo vamos a ver mañana en detalle. Vale. Y yo me he quedado confusísima con esto de las modificaciones, porque claro, yo he modificado constantemente. Yo creo que hasta las URL, tampoco es que yo haya metido mucho trabajo, pero bueno, lo que he metido yo creo que he ido modificando. Estas cosas también habría que dejarlas intactas desde el principio, las nomenclaturas de las... Bueno, nos hablarás mañana probablemente, pero vamos, se me ha quedado a mí el run de las modificaciones, entonces no sé si aquí también tiene que ver. A ver, lo que no se puede modificar nunca es borrar un contenido que ya ha sido publicado, ya sea una entrada del blog, una página, un producto o una imagen que se haya subido a la biblioteca multimedia. Eso no se puede hacer y no se puede cambiar la URL tampoco de algo que ya esté publicado. Vale, eso es como lo Eso es como lo que no se puede hacer, ¿vale? ¿Que lo has hecho en el pasado? Pues, ¿qué vamos a hacer? Todos lo hemos hecho. Pero a partir de ahora, ya lo sabéis, no lo hagáis, ¿vale? O sea, las penalizaciones tampoco son pata la vida, Google nunca te perdona. O sea, si tú haces algo mal no es que ya
castigado para siempre, ¿no? O sea, si empiezas a hacer las cosas bien, pues y empiezas a corregir los errores y empiezas a prestarle atención y a darle un poquito de amor, pues ya Google también te va a perdonar, vamos. Por decirlo de alguna manera. Una En cosa, general- ha salido ahí el tema de las pujas. ¿Es algo que vamos a tocar en este curso? O me imagino que no corresponde mucho al SEO, pero... No, ¿La verdad? No, El esto es siguiente. posicionamiento orgánico. O sea, será en los siguientes cursos que están por ahí pendientes. Sí, Sí, vale, Félix, gracias. esos están la próxima semana. Ah, mira qué Ah, guay. es verdad, sí, que hay por ahí. Cuidado. Vale, señor. Sí, ya, esto es otro tema. Sí, María. Sobre la sede de Public, Mariana. No te oigo bien. No, Se oye muy mal. Tengo O sea, el micrófono activado, a ver si me subo el volumen. ¿Ahí mejor o no? Sí, a ver, te entiendo. A ver. Vale. Nada, te quería preguntar, en Answer Republic, la sugerencia que te da, por ejemplo, una idea, ¿es conveniente ponerla de titular del post que escribas o simplemente desarrollar ese tema que te está apuntando ahí? A ver, lo que te está dando es ideas de palabras clave. Mañana vamos a ver, estoy todo el rato creando expectativas para mañana, ¿verdad? Es que son las 12, ¿sabes? No podemos, yo creo que es mejor no empezar el tema, pero mañana vamos a ver dónde hay que colocar las palabras clave, dónde hay que colocar la palabra clave principal que asignas a un contenido, dónde hay que colocarla. Y luego vamos a ver también que a veces una misma palabra clave la podemos utilizar de varias maneras, ¿vale? La podemos utilizar como palabra clave de un contenido, palabra clave principal de un contenido, ¿vale? Y ahí vamos a usarla de cierta manera, pero también la podemos utilizar como dentro de otro contenido que no tiene exactamente esa misma palabra clave, pero la podemos utilizar porque nos ayuda a hablar del tema. Y si sabemos encima... por ejemplo, la gente busca mucho ventajas de WordPress, ¿no? Entonces yo tengo un post que se llama ventajas de WordPress directamente, pero en otros posts que hablan de WordPress tengo subapartados que se llaman ventajas de WordPress y me posiciona eso también, ¿vale? O sea, que mañana vamos a ver bien que las palabras clave no solo son para usarlas como palabra clave principal de un contenido, sino que también las podemos usar de muchas maneras en la estrategia. ¿Vale? ¿Alguna cosita más que nos podáis aguantar esta mañana? ¿No? ¿Os podéis aguantar? sí, yo tengo una petición para todos los que habéis acudido, además de daros las gracias, que es que por favor firméis, o sea, rellenéis el formulario de satisfacción que os ha parecido el curso, porque estos formularios de opinión luego son muy necesarios para justificar que estos cursos son realmente interesantes para los emprendedores y para que podamos seguir ofreciéndolos, ¿vale? Entonces contamos con vosotros para que lo rellenéis y nos deis vuestra valoración en lo que podemos mejorar, que os gustaría que habláramos, todo lo revisamos y lo escuchamos y lo atendemos, ¿vale? Así que nada, si quieres decir algo más, Mariana, o si no nos despedimos hasta mañana a las 10. No, solo eso, que mañana va a ser como la chicha muy gorda de cómo hacerlo en directo en la web, cómo utilizar esto que os he ido contando y entonces que va a estar interesante, que nos vemos mañana y no os lo perdáis. Genial. A ver, en el chat hay cositas, nada, no son preguntas. Dando las gracias. Muchas gracias, Mariana, y gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Chao. Gracias, hasta mañana.